Un cordial saludo, mi nombre es Cristian Salas Beteta, soy abogado penalista y quiero agradecer específicamente al grupo de estudio Ideas Jurídicas, felicitarlos por esta importante iniciativa en compartir con toda la comunidad diversos temas, diversos puntos relevantes de sumo interés para el ámbito jurídico y consecuentemente social. Así que hoy se me ha encomendado desarrollar el tema referido a la prisión preventiva y su problemática frente a la pandemia del COVID-19. Pandemia que ha obligado hoy, 8 de mayo, a que se amplíe 2 semanas más la cuarentena en el Perú. Así que en ese contexto nos encontramos, en ese contexto se llevan adelante algunos procesos, en ese contexto se sigue litigando y en ese contexto mucha gente privada de su libertad de manera preventiva en los diversos procesos penales también teme por su vida, por su salud, por su integridad al interior de los diversos establecimientos penales en el Perú y busca a través de solicitudes de cese de prisión, variación de prisión, sustitución de la prisión, habeas corpus, lograr su excarcelación, su libertad a efectos de no contagiarse, no adquirir este virus que es letal frente a algunas poblaciones vulnerables. Así que sobre eso vamos a hablar y para ello vamos a dividir nuestra sesión en dos momentos. Uno primero, haciendo referencia a la problemática que hoy tenemos, y uno segundo referido a la justificación de la medida, sus finalidades, su utilidad en el proceso, su dinámica, su tratamiento y también cerraremos con algunas propuestas de solución hacia esta problemática a propósito de la resolución administrativa que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hoy ha brindado, que es la número 138-2020, que es la que aprueba la circular sobre el tratamiento de la prisión preventiva en este contexto de la pandemia. Pues bien, lo primero, tenemos un problema. Hay un problema grande que no es un problema estrictamente del derecho penal, hay que partir por ahí. El derecho penal no sirve para solucionarle a un Estado sus fenómenos criminales, sus fenómenos sociales, las carencias estructurales que puede tener un Estado. El derecho penal no sirve para eso. Lamentablemente, en el Perú, lo más fácil para un gobernante, ¿qué cosa es? Hacer mano, manipular la normativa penal. ¿Para qué? Para aguantar el reclamo social y para ganar aplausos de la tribuna. Lamentablemente es así. Cuando ocurre una serie de delitos, lo primero que el gobernante hace, en lugar de ver cuál es la causa de ese conjunto de conductas delictivas, lo que el gobernante hace es solicitar cadenas perpetuas, debatir el tema de la pena de muerte, aumentar penas en el Código Penal. Al final, casi todos los delitos en el Código Penal superan los 4 años de pena privativa de libertad. Entonces, esa manipulación del derecho penal es lo que muchos denominamos populismo punitivo, que nos ha hecho tremendo daño, porque no ha sido otra cosa que mensajes simbólicos, aparentes, paliativos, parches, no para el problema, sino simplemente para cesar, para aplacar el reclamo de la gente, el reclamo social. Y obviamente eso no sirve para nada cuando se trata de resolver un conflicto. Entonces, lo que hoy tenemos es lo siguiente. El panorama que frente a esta pandemia se ha generado es el siguiente. El COVID, su desarrollo, su expansión rápida y su mortal efecto en diverso tipo de población, lo que ha hecho en países como el Perú es desnudar las carencias que muchos políticos, cierto sector de la economía, quería ocultar, quería mantener oculto, no lo quería mostrar. Esto es, que como país tenemos carencias gravísimas, ausencia
de equipos, ausencia de infraestructura, ausencia de recursos humanos, ausencia de logística, ausencia siquiera de estrategia y gestión en sectores básicos de una sociedad y un Estado, como es el sector salud, hoy colapsado totalmente, con cuarentena y todo. El sector educación, hoy a la deriva, con clases virtuales que en la práctica no están dando resultados y que generan las lógicas quejas de los usuarios, con un sistema penitenciario totalmente en emergencia, no de hoy, sino desde años atrás, con un sistema judicial que no tiene capacidad de interconexión en todo el país y cuya carga procesal lo ha llevado a una imposibilidad del cumplimiento de plazos y de debido proceso, en donde muchos de sus funcionarios aún mantienen mentalidades inquisitivas y en casi todos sus casos ordenan prisiones preventivas, sin mayor análisis, sin mayor evaluación de los criterios que la Corte Suprema con tanto esfuerzo trata de establecer. Y entonces los diversos sistemas de salud social, de vivienda, ni qué hablar, las condiciones infrahumanas en las que vemos a muchas personas a las que ni siquiera les llega una canasta por lo inaccesible del lugar donde están, viviendo en cerros, en esteras, en casas de madera, sin servicios básicos de agua, de luz, de desagüe. Entonces, todo eso que muchas veces se quiso ocultar bajo la fachada, bajo el humo de ese supuesto boom económico del país, pues quedó evidenciado. Ese famoso boom económico del Perú no era otra cosa que una burbuja donde estaban los bancos, las AFP, las mineras, un sector pequeñísimo, ridículo dentro de toda el nivel de población, la cantidad de gente que en el Perú vive en condiciones de extrema pobreza y de pobreza. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es reflejar esa inoperatividad, esa escasez, ese subdesarrollo en el nivel de gestión del Estado peruano. Y recién a partir de eso, dándonos cuenta de eso, recién lo que puede hacerse es buscar políticas de mejora en esos sectores a largo plazo. Entre esos grandes problemas reflejados está el tema del hacinamiento en los penales. Este hacinamiento en los penales, ¿en qué deriva? Fuera de la pandemia, deriva en que no se cumpla la finalidad del derecho penal, que es la resocialización, la readaptación del sujeto internado en un centro penitenciario para que una vez cumplida su pena pueda salir y reintegrarse a la sociedad y ser como cualquier persona y poder trabajar y no volver a delinquir. Los fines reeducativos, resocializadores, preventivos de la pena en un contexto fuera de la pandemia, en el Perú no se han venido dando. Se han dado de manera aislada, de pronto, uno que otro caso. En los penales en el Perú, si un interno quiere trabajar, quiere educarse dentro del penal, cumpliendo su pena, tiene que hacer pagos. Si un interno tiene que asumir esa carga, obviamente no todos van a poder hacerlo. Hay gente que simplemente no tiene recursos, gente pobre que está presa y que obviamente no puede acceder a un trabajo para resocializarse, para reducir su condena y demás, porque no tiene plata para asumir esos gastos dentro del penal. Más allá de las malas prácticas en algunos penales terribles, en donde se tiene que pagar por un espacio en la celda, por comida, etcétera, por seguridad. Entonces, en ese contexto es pues difícil una resocialización, hay una carencia tremenda de políticas reeducativas. Hay un médico, un psicólogo para casi toda la población penitenciaria. Es imposible que los análisis psicológicos se puedan desarrollar correctamente, a profundidad, que se pueda hacer un seguimiento. El contexto en el que se encuentran hacinados 14 personas en una sola celda, sin servicios básicos, etcétera. Condiciones infrahumanas. Entonces, eso ya se venía viviendo antes de la pandemia. Ahora con la pandemia surgió el problema de que en esas condiciones es fácil un contagio y un contagio hoy con este virus en el penal es letal, es mortal. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud en algunos penales han salido
porque son focos infecciosos e inmanejables, se han retirado. Entonces, hoy, un preso que se enferma, que adquiere este virus en el penal, sale si es que está grave. Los establecimientos en el Perú, para los que conocen un penal y saben cómo se maneja un penal, cómo es un penal, no retiran al reo enfermo por simples fiebres, dolores, no. El enfermo tiene que estar muy grave para que la poca logística que hay permita traer un vehículo y retirar al sujeto a un centro de salud. No es que te permitan así, de buenas a primera, que traigas tu médico. Así no funciona un penal en el Perú. Aquellos que creen que es así, aquellos que creen que los penales tienen protocolos bien diseñados, operan según los estándares internacionales de atención al interno, que tienen un auxilio inmediato al interno, una acción preventiva, están en otro planeta. Señores jueces, si ustedes creen que el Estado y en específico el sistema penitenciario funciona como dice la ley, están de verdad resolviendo de espaldas a la ley. Eso no funciona así. Tienen que pisar tierra. Y no es que lo diga Cristian Salas, es que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo del Perú en diversos informes, ahora uno último, ha establecido que efectivamente hay una situación de emergencia en los penales en el Perú, sobrepoblación, hacinamiento, condiciones infrahumanas, condiciones que no son dignas del ser humano, imposibilidad de que los agentes del INPE puedan cubrir, atender todas las necesidades de esa gente, imposibilidad de políticas de resocialización adecuadas. Entonces, este COVID-2019 reflejó, sacó a la luz con mayor vehemencia esa carencia y ese peligro hoy mortal. Hoy, para una persona vulnerable, llámese mayor de edad, estamos hablando de los internos, mayor de 60 años, con obesidad, con diabetes, con insuficiencia respiratoria, con hipertensión, una persona gestante, una interna que está con su niño de 1 año en el penal, señores, hoy contagiarse de este virus es mortal, es morirse. Peor aún cuando uno ve la calle. Bueno, no hay atención en el penal, pero pueden sacarla y de pronto la curan en una clínica, en un centro hospitalario. Los hospitales hoy han colapsado. Claro, los políticos, el ministro de Salud no quieren aceptar esa palabra, pero han colapsado los hospitales. Los médicos están en la calle, los enfermeros están en la calle reclamando sus pagos, no les pagan, no están atendiendo. Los pocos que están trabajando se quejan de la ausencia de equipamiento. No hay máscaras, no hay visores, no hay lentes, no hay indumentaria, chalecos, mandiles, guantes. No hay implementos para trabajar, no hay camas suficientes. Los pacientes están en los pasillos de los hospitales esperando atención. No hay cantidad suficiente de respiradores y esta enfermedad lo que causa es que, ingresado el virus al cuerpo, lo que te frena, lo que te paraliza es la capacidad de respirar. Insuficiencia respiratoria. Por eso es que ante esa incapacidad de respirar, ¿qué te tienen que hacer? Te tienen que entubar por la faringe y lo que tienen que hacer es ponerte una máquina, un respirador artificial que te bombea oxígeno. Sin ese respirador artificial estás perdido. Necesitas a alguien que esté ahí constantemente supervisando que eso esté funcionando correctamente. Señores, hoy ese sistema de salud ha colapsado. Entonces, hoy hablamos de que un interno contagiado por este virus dentro de un penal está frente a un grave riesgo de morirse, de muerte. Y es ahí donde viene el gran problema. El gran dilema viene en lo siguiente. Un juez, frente a un pedido de cese de prisión, frente a un pedido, un planteamiento de un habeas corpus, este juez, ¿qué es lo que tiene en la balanza? Tiene, de un lado, el fin del proceso, esto es, el determinar si la presencia del procesado
tiene que continuar en un establecimiento penal porque en libertad puede afectar el normal desarrollo del proceso, la eficacia del proceso penal. Primer punto en la balanza. Segundo punto, si la vida del procesado tiene un mayor nivel de preferencia en relación a ese fin del proceso. ¿Qué hacemos? Mantenemos a la persona viva en el penal porque necesitamos que el proceso llegue a su final y tenga una pena efectiva y garantizar esa ejecución de pena, o mantenemos a la persona en el penal y la exponemos a que se muera. Muerta la persona, muerto el proceso. Entonces, pareciera que la elección tendría que ser sencilla. Vamos a optar por la vida porque el proceso se puede garantizar a través de otros mecanismos, a través de otras medidas. Y es ahí donde viene justamente el argumento de muchos jueces para acceder a algunos casos a los pedidos de cesación de prisión preventiva y en otros casos a la sustitución de oficio de la prisión preventiva. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? Un estado de emergencia, donde hay más control, un cierre de fronteras, es decir, nadie puede irse al aeropuerto, comprar un boleto y salir del país. Las fronteras, incluso por las vías terrestres, están súper controladas. Los accesos de provincia a provincia también están bajo control. Entonces, en ese contexto, ese peligro de fuga, que es uno de los supuestos del peligro procesal, sin duda, nadie puede negar eso, ha disminuido. Y ese es un dato importante justamente para que un juez pueda valorarlo y pueda justificar una cesación de prisión fundada o una sustitución de medida de prisión de oficio. Frente a ese gran problema, tenemos otro problema, que es que las vías planteadas para los pedidos de excarcelación de los presos preventivos han sido inicialmente rechazadas, sea por planteamientos de cese de prisión preventiva o por habeas corpus. Han sido rechazados bajo argumentos realmente absurdos. Uno de esos argumentos lo acabamos de comentar, es que el juez considera que frente a ese riesgo de contagio, el INPE debiera hacerse cargo. E instan al INPE a que proceda conforme a sus protocolos. Ese juez que dice eso es un juez que no conoce un penal, es un juez que no conoce la realidad, es un juez que cree que el Estado funciona perfectamente en todos sus niveles. O, si es que es un juez consciente de la realidad, es un juez que simplemente no quiere dejar salir a la persona procesada. Así de simple. Frente a ese tipo de criterios absurdos hemos estado. ¿Qué otro criterio absurdo para impedir un excarcelamiento se ha venido dando? Pedirle certificados médicos, informes al INPE de cómo está el procesado, para primero evaluar cómo está el procesado y luego recién decidir. Señores, eso también es un imposible porque hoy, como están los penales, no se está permitiendo que ingrese absolutamente nadie. No ingresan visitas, no ingresan abogados, no ingresan médicos particulares. Como decíamos, los médicos dentro del penal han salido, el personal de salud no está. Se ha ido porque no hay condiciones, no hay garantías. Y a ello se suman los motines en diversos penales. Es decir, es inviable hoy un trabajo administrativo dentro de los penales. Han renunciado los agentes del INPE, muchos agentes del INPE. No hay trabajo administrativo, no hay operatividad para tramitar pedidos de traslado, de escarcelamiento interno dentro del penal, no la hay. Uno de los pocos que está funcionando es el penal de mujeres de Chorrillos en Lima. Entonces, miren ustedes cómo es que frente a esa imposibilidad un juez le pide a la defensa: oiga, presénteme informe médico, oiga, a ver, deme un certificado de que su cliente está mal. Bueno, eso también es otro tercer absurdo. Si es que a estas alturas, en un pedido de cese, vas a pedir un documento médico que acredite que el procesado ya está con síntomas de la enfermedad, es prácticamente que el sujeto ya está muriéndose. Es un absurdo, ¿sí? Entonces la idea aquí es prevenir, es evitar que esta persona siquiera sea contagiada. Su escarcelamiento es para eso, para evitar que sea contagiada, porque el contagio hoy dentro del penal implica un alto peligro de muerte. Frente a ese tipo
de sustento se ha estado encontrando. Los días pasaron y obviamente la pandemia también iba cobrando resultados y pasamos del paciente cero en el Perú, pasamos a hoy ya tener 1.700 muertos en el país, más de 60 internos muertos en los penales, más de 20.000 contagios en el país. Entonces, frente a eso, los jueces obviamente no han querido ser responsables de la muerte, de exposición, siquiera muerte de muchas personas procesadas. Y por eso vemos los casos de planteamientos que se han accedido en casos de corrupción de funcionarios, en caso de lavado de activos. Se ha accedido a esos supuestos, pero ojo, eso es en la vía procesal, a través de ceses de prisión preventiva, a través de negación de prolongaciones de prisiones preventivas, a través de sustituciones de oficio de prisiones preventivas dentro del proceso penal. Cuando uno mira a los jueces constitucionales que han resuelto habeas corpus, casi todos han negado los habeas corpus. Eso también es un absurdo. O sea, ¿cómo es posible que la justicia constitucional, la que debiera primar, la que debiera optar por privilegiar la vida del ciudadano procesado, presunto inocente, es un sujeto con prisión preventiva? Es un sujeto que se encuentra procesado, bajo sospecha sin duda, pero cuya responsabilidad aún no se ha determinado. No podemos decir que se están soltando corruptos si la Fiscalía, el Poder Judicial ni siquiera han llevado los casos a juicio, no hay sentencias ni de primera instancia. ¿Cómo podemos tildar de delincuentes, de corruptos a aquellos que están saliendo? Eso, claro, se entiende en personas que no tienen una noción mínima de derecho, un criterio jurídico, ¿se entiende? Pero un abogado o un estudiante de derecho que diga están soltando corruptos, deja mucho que desear, mucho que pensar. Es una afirmación muy ligera, sin una dosis de evaluación técnico-legal. Y en este caso, sobre todo, una evaluación constitucional. Si estas personas van a ser determinadas en su momento responsables, se verá en juicio. Uno no es adivino para decir que sí hay delito y que sí es el delincuente. No, eso se va a ver a través de toda una actuación probatoria que se va a tener que hacer ante un juez y este juez tendrá que fallar y esa decisión impugnada tendrá que ser ratificada por la siguiente instancia. Así funciona el proceso penal, así funciona la función persecutora del Estado y la función decisora en materia penal. Muy bien, entonces ese es el contexto y esa es la problemática. Entonces, frente a esos criterios renuentes de muchos jueces en todo el Perú para acceder a estos pedidos, estos planteamientos de habeas corpus, estos planteamientos de cese de prisión preventiva, miren que el gobierno lo que ha tenido que hacer es establecer mecanismos, buscar salidas a efectos de que se pueda delinear ciertos parámetros para que los jueces accedan a esto. Porque los jueces simplemente no han estado accediendo, no han querido excarcelar a la gente que merece estar fuera porque es un grave riesgo estar hoy en un penal y contagiarse, pues es mortal, es muerte, no es un simple resfriado, no es que le va a dar una fiebre y se va a poner mal, es morirse en el penal por ausencia de atención. El Estado peruano está obligado frente a acuerdos, pactos internacionales en materia de derechos humanos y claramente lo que el Estado peruano se ha comprometido a hacer, no solo en el extranjero, sino hacia sus ciudadanos aquí en el Perú, es en casos de encarcelados, sea con prisión preventiva o sea con condenas definitivas, en esos supuestos el Estado peruano se ha obligado a efectivamente velar porque cumplan sus condenas, porque se cumpla con las medidas preventivas, pero a establecer que el único derecho que se ve afectado de esas personas, presos preventivos y condenados, es su derecho a la libertad ambulatoria. Nada más. Sus derechos civiles y sobre todo sus derechos humanos, el Estado peruano está obligado a hacerlos respetar, a garantizarlos. No puede ser posible que a través del cumplimiento de una condena o de una prisión preventiva, que es lo que nos convoca ahora, es decir,
una medida cautelar hasta que se acaba el proceso, no es posible que en ese contexto esa persona presa preventiva se muera. No es posible porque esa persona presa preventiva es un presunto inocente, todavía no es una persona jurídicamente determinada como responsable de la comisión de un delito. Entonces, el Estado peruano ha asumido esa obligación y es por ello que el Estado tiene que accionar. Ahora, desde que comenzó la pandemia y las primeras víctimas en los penales, ¿qué ha hecho el Estado? Poco o casi nada, lamentablemente. Y es que, claro, para el gobierno de turno, los ciudadanos presos no son un dato positivo para su imagen. Claro, políticamente se ve mal que se suelten a los presos preventivos. Oiga, la fiscalía luchó tanto por las prisiones preventivas, los jueces las dieron, se ratificaron y al final terminan soltándolos. Claro, para un político que no tiene noción clara, que gobierna para el hoy y no para la historia, es, es una imagen negativa y no es de interés solucionar el tema del excarcelar gente para salvarle la vida, no es de su interés. Y entonces están dilatando, alargando, que se están presentando proyectos de ley para que el Congreso los debata, en lugar del gobierno, del Ejecutivo dictar un decreto que inmediatamente establezca alineamientos para que se pueda solicitar esas excarcelaciones, no. Se está dilatando el tema, la pandemia avanza, las víctimas van a ir incrementándose y vamos a tener ahí unas cifras bastante altas en los penales, de los cuales el único responsable va a ser el Poder Ejecutivo y aquellos jueces que negaron de manera ajena a la realidad, como si estuviera en un contexto normal, como si no estuviéramos en un contexto de estado de emergencia, de estado de pandemia mundial, que negaron esas excarcelaciones. Tremendo problema, pero eso es un problema que no es estrictamente penal, como se habrán dado cuenta. Estamos hablando de carencias estatales y es un problema ya estructural que obviamente el derecho penal no va a regular. No obstante, en el proceso penal hoy el tema es cómo se pueden viabilizar estas, estas excarcelaciones. Y entonces ahí, para entender esto, debemos de primero mirar la prisión preventiva, y ahora sí entramos al segundo punto de nuestro tema, debemos de mirar la prisión preventiva desde dos enfoques importantes. Y así damos inicio a la segunda parte de esta charla.